Nuestra siguiente práctica va a ser generar el modelo de una tele, como veis aquí. Una tele LCD, cuya parte frontal podéis ver aquí y la parte posterior la tenemos aquí. La parte posterior tampoco es excesivamente importante, sobre todo en lo que se refiere a la exactitud de las medidas, si bien yo he acotado aquí algunas, pero sí nos interesa sobre todo la parte delantera. Vamos a realizarla de la manera más sencilla posible, pues insisto, son modelos de baja resolución que pretendemos situar en el plano de nuestra vivienda y que vamos a ver desde una distancia lo suficientemente grande como para que no se aprecien pues aquellos pequeños detalles que posteriormente, cuando avancemos más, vamos a necesitar. Tenemos ya nuestro entorno de trabajo preparado y vamos a dibujar el primer rectángulo, que va a ser de 930 milímetros por 520. Si intentásemos ahora mismo dibujar un rectángulo en esta vista, veis que automáticamente nos sale tumbado. Para dibujarlo de pie debemos elegir una vista que nos muestre con prioridad los ejes rojo y azul. Y es aquí cuando le vamos a dar a las medidas 930,520. Ahí lo tenemos. Vamos a dibujar la zona de altavoces, la arista que va a dividir la zona de altavoces a 70 milímetros, como tenemos aquí. Pero antes vamos a darle grosor para evitar tener que estar dando grosor en tres zonas. Entonces, para ello, realmente empujar y tirar y vamos a irnos pues, unos 20 milímetros, quizá algo menos, 15 de profundidad. Mediante las guías, 70 milímetros, generamos, dibujamos las líneas y ahora ya podemos eliminar las guías. Bien, ya tenemos nuestra tele ya preconfigurada y ahora fijaros que tenemos la zona de la pantalla. 690 por 420. Realmente, si hacemos la diferencia de todas las medidas, tenemos aquí 50 milímetros a todo alrededor. Lo podríamos hacer mediante guías, como estamos acostumbrados, a 50 milímetros, etcétera, etcétera, y dibujar el rectángulo, pero vamos a utilizar una nueva herramienta como es la equidistancia. La equidistancia nos va a permitir elegir una superficie, en este caso esta. Fijaros como cuando me sitúo encima de la superficie se selecciona, pinchamos y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar de tal manera que se nos dibuje el rectángulo que queremos dibujar. Y le vamos a dar entonces, vamos a teclear la medida, en este caso 50 y Enter. ¿Vale? Y veis que de una manera muy rápida y sencilla hemos conseguido pues dibujar una equidistancia de lo que es el contorno de la superficie inicialmente elegida. Vamos a empujar esto hacia adentro unos 5 milímetros. Ya tenemos, como veis, la parte delantera de la tele, muy sencilla. Para la parte trasera, pues vamos a ver que tiene aquí el abombamiento típico a unos 29-30 milímetros. Vamos a generar como hemos hecho con la zona de altavoces, por lo tanto vamos a dibujar 30 milímetros, unas líneas. Vamos a eliminar ya las guías. Y ahora si observamos, pues aquí tenemos 80 milímetros, pues vamos a elegir hacer como hemos hecho antes, una equidistancia a 80 milímetros. Vamos a seleccionar esta superficie y lo que vamos a hacer es moverla en el eje verde. Bien, vamos a intentar moverla. Si os dais cuenta, podríamos elegir el eje rojo y azul, pero el eje verde parece complicado poder elegirlo. Para ello debemos forzar al programa, decirle que queremos seleccionar el eje verde, que queremos bloquear el movimiento en el eje verde. Vamos a utilizar para ello las flechas de nuestro teclado. Si yo pulso la flecha derecha, fijaros cómo me bloquea el movimiento en el eje rojo. Si yo pulso la tecla, la flecha hacia arriba o la de abajo, me bloquea el movimiento en el eje azul. Y si yo pulso la tecla de la izquierda,
el movimiento me lo bloquea en el eje verde, ¿vale? Puedo en todo momento cambiar, volviendo a pulsar, como veis, siempre y cuando al lado del cursor me aparezcan esos dos rombitos que aparecen, pues estaremos bloqueando el movimiento en el eje correspondiente. Bien, nos vamos a ir hacia acá, pues si el fondo total de la tele es 105, pues vamos a irnos aproximadamente pues unos 100 milímetros. Tampoco es una cosa que tenga mayor importancia. ¿Ven? Veis que la superficie se adapta y ahora lo que vamos a hacer va a ser seleccionar esta superficie y vamos a darle una inclinación diferente en cada zona. Mediante eso lo vamos a hacer mediante la herramienta escala. Vamos a subir esta zona de tal manera que quede con menos inclinación y esta pues con una inclinación un poquito mayor que la superior, pero ya os digo que tampoco tiene mayor importancia. Sí que se trata de que pues tratemos de generar algo parecido a esto, tampoco sin importarnos en exceso las medidas. Vamos a crear un grupo con esto para centrarnos en la zona de la base. La base, que es un rectángulo que tiene 470 unidades por 190. Pues lo vamos a crear, lo situamos por aquí, tenemos un rectángulo que tenga 470,190 y lo vamos a levantar unos 10 milímetros. Bien, tenemos que hacer la zona esta que parece un óvalo, que es la parte que realmente sujeta la tele. Para ello vamos a dibujar primero un círculo. Seguimos la orden círculo, nos situamos sobre el punto medio de esta arista, buscamos el eje verde, ahora buscamos el punto medio de la otra arista, eje rojo, y cuando se crucen los dos ejes pinchamos para elegir el centro justo de la base del soporte. Dibujamos una circunferencia, no importa la medida, seleccionamos la superficie y vamos a escalar pulsando control para que nos escale con arreglo al centro. Vamos a hacerlo por ejemplo así, podría valer, y ahora vamos a levantar esta superficie pues 200 milímetros. Tampoco tiene mayor importancia puesto que después podemos modificarlo y creamos un grupo. Y ahora lo que se trata es de alinear ambos elementos. Para ello, seleccionando el grupo, lo vamos a mover desde el punto medio y vamos a buscar el punto medio de esta zona delantera de la tele. Ahí nos marca el punto medio. De esa manera ya hemos situado el soporte centrado longitudinalmente con la tele. Como lo tenemos seleccionado, lo vamos a mover hacia abajo en el eje azul. Ya digo que la medida no importa, podemos darle unos 50 milímetros. Y ahora lo que debemos hacer es introducirlo un poquito hacia adentro de tal manera que nos quede más o menos centrado en la zona trasera, aunque sea un poquito, como veis, podemos ayudarnos de bloquear el movimiento, pues así por ejemplo, ¿vale? Bien, una vez que lo tengamos, seleccionamos los dos grupos y volvemos a crear uno completo y convendría acostumbrarnos a desplazar una zona inferior, en este caso la zona inferior de este soporte, al origen, ¿vale? Eligiendo la zona y buscando el origen que nos salga el punto amarillo. Bien, una vez hecho esto, deberíamos ya darle texturas. De momento lo vamos a hacer también con colores. Si hacemos doble clic nos metemos en el grupo, pero aquí tenemos, como ya sabéis, dos grupos, ¿vale? Vamos a elegir un color grisáceo para el soporte, por ejemplo. Podemos elegir un color casi negro para la tele y un negro total para la zona de altavoces. Para ello debemos meternos dentro del grupo y darle el negro justo a la zona de altavoces. Ya tenemos nuestra tele y solamente nos quedaría poner aquí alguna imagen. Y eso lo vamos a hacer pues buscando pues en internet alguna imagen que nos guste. Vamos a utilizar nuestro buscador
y vamos a poner cualquier criterio de búsqueda de imágenes. Vamos a ver si ponemos documental, que nos aparece. Bien, una vez que tenemos la palabra documental, pinchamos en imágenes y vamos a buscar alguna imagen que nos guste. Por ejemplo esta. Vamos a botón derecho, guardar la imagen en nuestro escritorio, documental, y ahora nos vamos a ir al programa, vamos a ir a nuestro editor de materiales y vamos a darle al botoncito de añadir textura, crear material. Pinchamos y en el cuadro que se nos abre, usar imagen de textura, y buscamos en el escritorio documental. Ya lo tenemos. Vamos a darle a aceptar. Ya tenemos el material. Como lo queremos aplicar sobre la superficie única y exclusivamente de la pantalla, nos tenemos que meter dentro del grupo de la tele, y en esa superficie lo aplicamos. Podríamos editar aquí sus dimensiones, ¿vale? De tal manera que pudiéramos ir intentando atinar, pero vamos a utilizar también, vamos a empezar a utilizar la opción de situar la textura. Con la superficie y la textura seleccionada, botón derecho del ratón, elegimos textura, situar, y aquí veis que podemos con la mano desplazar hasta situar la imagen como nosotros queramos. Y si pinchamos y mantenemos pinchado sobre el simbolito verde, el alfiler verde, pues esta la podemos ajustar manualmente un poquito mejor. Una vez que hayamos terminado, botón derecho, finalizado, y ya podemos salir del grupo y guardar nuestra tele con todas las texturas aplicadas.